¿Por qué tener un instituto como el que tenemos, como el Instituto Kagel? La idea del instituto ha sido y es formar artistas, cultivar ese talento. Y eso es como una responsabilidad que nos sobrepasa. Uno puede decir que en algún sentido, si uno quiere formar un biotecnólogo, como lo hacemos aquí al lado, o un ingeniero espacial, como lo hacemos aquí al lado, o un ingeniero en ambiente o en medio ambiente, uno pone una lista de asignaturas y más o menos estamos seguros que si ese estudiante recorre ese trámite, ese tránsito, ese curso, y es aplicado, estudia, hace las prácticas, al final tenemos un ingeniero espacial, al final tenemos un biotecnólogo, al final tenemos un ingeniero en asuntos ambientales, o al final tenemos un economista, o al final tenemos un sociólogo, o al final. No es lo mismo cuando hablamos de un artista. Nos impone una gigantesca o una gran responsabilidad frente a ustedes, frente a nuestra propia conciencia, frente a la sociedad. Sí tenemos alguna idea de lo que es un artista. Sabemos que es un creador. Sabemos que es alguien que con ese talento de la creatividad tiene una responsabilidad ética ante la sociedad, que tiene algún vínculo, su talento con la verdad, con la justicia, con la belleza. Pero sí una cosa estamos seguros, y es que con el mero aprendizaje de las técnicas o de los instrumentos técnicos que ustedes deben saber para cada disciplina, veo ahí guitarras, hay que saber una técnica para tocar el instrumento. ¿Está? Y hay algunos que tocan bandoneón también, o para circo, o para teatro de títeres. Pero con eso solo no basta. No basta. Y sí sabemos que para formar, o pensamos que para formar un artista hay que formar a alguien con un mundo intelectual, con un mundo cultural. En ese mundo intelectual y en ese mundo cultural nos parece central, un lugar central para la formación de todos nosotros, sea la disciplina que sea, la literatura. La literatura. Para decirlo, y con esto termino, con las palabras de un filósofo importante del siglo XIX, que fue Kierkegaard. Kierkegaard hablaba de nuestra esencial pertenencia poética. El ser humano, la humanidad, tenía una esencial y radical pertenencia poética. A eso pertenecíamos y eso nos constituía como seres humanos. Con más razón para ser artistas. Por eso este encuentro, que lo aprovechemos escuchando, haciendo preguntas, dialogando. Tenemos la suerte, la dicha y la responsabilidad de contar entre nosotros con John Coetzee y la cátedra que él dirige, cuya coordinadora es Ana Kasumi. Es para nosotros también una responsabilidad, porque hay allí, en su experiencia, en su literatura, en su escritura, en su narrativa, un lugar donde abrevar para pensar y para hacer experiencia de todo esto. Muchísimas gracias. Desde ya, Carlos Ruta, rector y también profesor, al director del Instituto de Artes, a todos los docentes, artistas y especialmente los alumnos que están aquí esta mañana. Mi nombre es Ana Kasumi Istal, soy la coordinadora académica de la Cátedra Coetzee de la Universidad Nacional de San Martín. Presento a los invitados esta mañana que van a hablar
informalmente entre ellos y con ustedes acerca de el estado actual de las literaturas en África y de alguna manera, ¿no es cierto?, de los artistas que habitan terrenos así. John Maxwell Coetzee nació en Ciudad del Cabo en 1940 y se crió en Sudáfrica y en Estados Unidos. Es profesor de literatura, traductor, lingüista y crítico literario. En 1961 se licenció con honores en matemáticas y filología inglesa en la Universidad de Ciudad del Cabo. En 1962 trabajó en el Reino Unido como programador informático. Más tarde vivió en Estados Unidos, donde se doctoró en lingüística en la Universidad de Texas en Austin. Fue profesor de literatura inglesa en la Universidad de Ciudad del Cabo. Publicó varias novelas, entre ellas Esperando a los bárbaros en 1980, ganadora del premio literario surafricano CNA. Vida y época de Michael Kay, 1983, Booker Prize. La edad del hierro, 1990, Desgracia, 1999, nuevamente Booker Prize. Y La infancia de Jesús, 2013. También ha publicado varios libros de ensayos. En 2003 recibió el Premio Nobel de Literatura. Es uno de los escritores más importantes de lengua inglesa. En la actualidad reside en Australia. En Argentina publica su biblioteca personal en el Hilo de Ariadna, además de los ensayos Las manos de los maestros en 2 volúmenes. En la Universidad Nacional de San Martín dirige la cátedra que lleva su nombre y que ofrece seminarios dedicados al tema de las literaturas del sur. Anke Krok nació en 1952, es poeta, filósofa, periodista, profesora y editora surafricana. Publicó su primer poemario, Dr. van Hefta, hija del Hefta, a los 17 años. 2 años después, January Suite y más tarde otros 8 poemarios en afrikaans y uno en inglés. Traducida a varios idiomas, ha recibido, entre otros, el premio de la Fundación Cultural de Hiroshima en el año 2000 y del Instituto de Traductores Surafricanos en el 2003. Durante la década de 1980, Anke Krok se manifestó activamente en el movimiento anti-apartheid y trabajó como editora en el diario independiente Die Zuid-Afrikaan y después en la radio South African Broadcasting Corporation. Cubrió durante 2 años el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, organismo oficial creado por el gobierno de Sudáfrica que buscaba alcanzar la justicia restaurativa después del fin del régimen del apartheid. Su libro más conocido, Country of My Skull, País de mi calavera, es una crónica personal que recoge su experiencia en dicho trabajo. Este fue llevado al cine con el título de In My Country, realizado en los Estados Unidos y protagonizado por Samuel L. Jackson y Juliette Binoche, y es publicado en español por la editorial de la Universidad UNSAM Edita. Mia Couto es un escritor mozambiqueño. Nació en Beira, la segunda ciudad más grande de Mozambique. Es hijo de inmigrantes portugueses que se radicaron en la ex colonia portuguesa en la década del 50. En 1971 se mudó a la capital, Lourenço Marques, hoy Maputo, para estudiar medicina. En esa época el movimiento político y guerrillero Frelimo luchaba por la independencia del país del poder colonial. En 1974, cuando Mozambique estaba a punto de convertirse en una república independiente,
Mia Couto suspendió sus estudios y se unió a Frelimo. En su primer libro de poemas, Raíz de Orvalho, fue publicado en 1983. En el 85 volvió a la universidad donde se recibió de biólogo. Considerado uno de los escritores más importantes de Mozambique, ha publicado sus obras en más de 30 países y en 30 diferentes idiomas. En 2007 fue el primer escritor africano en recibir el galardón literario de la Unión Latina. En 2013 ganó el premio Camões, lo más importante de lengua portuguesa. En 2014 ganó el Premio Internacional Neustadt de Literatura. En la actualidad, Mia Couto se desempeña como biólogo mientras sigue escribiendo. Durante la década del 80, el término globalización comenzó a ingresar en el discurso económico. Y muy pronto el término fue tomado por los teóricos sociales y en definitiva la globalización se convirtió de ese modo en uno de los temas claves en las ciencias sociales. En el discurso de ciencias sociales, la globalización en particular como estrategia comercial fue reemplazado por la idea de la globalización como el nacimiento de una nueva forma de sociedad. Estamos hablando de una sociedad globalizada, transnacional, que va más allá del marco de referencia establecido por la nación-estado. Y si pensamos un poquito en la sociedad globalizada, las fronteras rápidamente caen y se genera un vínculo con el espacio físico entre los individuos, entre grupos sociales, entre las naciones. Y vemos una mayor interdependencia y conciencia mutua. El mundo en todo este marco queda unificado en un único modo de producción y un único sistema económico mundial. Y como subyaciendo esta teoría económica mundial, tenemos una cosmovisión que indica que la modernidad como cultura, la modernidad como idea, de cada vez más se desprende de las individualidades para cubrir el mundo completo. Esta cosmovisión está muy cercana a la cosmovisión del neoliberalismo. Y si pensamos en una idea más pesimista de la globalización, esta sería que la globalización reúne o genera desigualdad social, disuelve las normas sociales, incrementa el consumo sobre la producción, transforma la política en un espectáculo. Y ahora vamos a hablar un poquito de los términos norte y sur. Bueno, hemos visto una gran cantidad de términos que han empezado a describir la forma en que el mundo globalizado está dividido. ¿Y cómo se desarrolla? Bueno, desarrollado versus subdesarrollado, primer mundo versus tercer mundo, el centro versus la periferia y el norte versus el sur. Estas divisiones no producen mapas idénticos del mundo. Tenemos una idea también de superposición en estos términos. Sin embargo, todos describen un patrón de desigualdad en donde hay gran influencia cultural y mundial. Y empezamos a analizar las corrientes europeas y luego el imperialismo norteamericano. En lo que es el paradigma norte-sur, los términos norte y sur no reflejan en realidad la geografía real. Asia, excepto Japón, podríamos decir, y Corea del Sur, pertenecen al sur, a pesar. Perdón, pero hay un
Perdón, pero se cortó un momento el micrófono. El norte es el marco del poder político y también es el foco de las redes de comunicación mundial. En términos generales, las naciones del sur no tienen líneas de comunicación independientes y a medida que se comunican entre sí, tienen que hacerlo siempre a través del norte. Una ilustración muy simple. Bueno, uno puede volar directamente desde Buenos Aires a muchísimas ciudades en Europa y en Norteamérica. Sin embargo, no tenemos un vuelo directo al continente africano, que en realidad no está tan lejos. Y antes de pasarle la palabra a mis dos colegas, bueno, tengo que pensar que hay una versión bastante paradójica también del norte y sur. Pero esta es una visión no de los científicos sociales, ni de los historiadores, ni de los literarios, sino de un escritor que también es un ser humano y que mayormente ha vivido en dos regiones del sur, Sudáfrica y Australia, y hoy se encuentra visitando una tercera región del sur. Por lo tanto, en mi visión y en mi opinión, el norte y el sur, en definitiva, van a sufrir el destino de esta dicotomía, ¿no? Centro-periferia, primer mundo, tercer mundo, y en definitiva todo esto va a desaparecer en la oscuridad. No necesariamente es una consideración de norte y sur basada solamente en el hecho de que el pensamiento social evoluciona y también el lenguaje también va a evolucionar inevitablemente. Por lo tanto, ¿con qué o qué vamos a tener en definitiva? Bueno, el sur real, el sur de este mundo real, en donde la mayoría de nosotros aquí presentes nacimos y donde la mayoría también vamos a morir. Y tenemos que pensar que se trata de un lugar del mundo único, hay un único sur con una identidad muy distintiva. En este sur, los vientos soplan de un modo determinado, el sol cae de una forma determinada y es rápidamente reconocible de una parte y de la otra del sur. En el sur, al igual que en el norte, por supuesto que hay ciudades, pero las ciudades del sur todas tienen calidades fantasmagóricas, podríamos decir. Muchas veces las personas en el sur, de algún modo u otro, son un poco ociosas, podríamos decir. Tienen una historia rica detrás, una historia que muchas veces nos puede generar problemas, pero es muy diferente de la del norte. Y para prepararme a este encuentro, al igual que nosotros, ustedes han preparado también una colección de distintos poemas. Yo los he listado como para que todos podamos tener una idea de las voces de África, de la literatura de África, y que podamos tener una idea de las características. Pero permítanme contarles por qué hemos seleccionado estos poemas y no otros. En definitiva, hay muchísimas otras obras en la literatura africana que solamente poemas. Tenemos una vívida tradición de cuentos y también novelas muy sofisticadas. Pero recolecté estos poemas en particular porque después de una larga búsqueda me han dicho que no existe una antología precisa con traducciones al español disponible en Argentina. En otras palabras, en un país del sur es casi imposible encontrar la literatura de otro país, de otro continente, pero que también está en el sur. Por eso, este eslabón que estaría faltando es el que intentamos colocar en la cadena que nos une. Y los poemas que ustedes han leído para el día de hoy son increíbles. Provienen justamente de la creciente
y floreciente literatura africana, pero para nuestros fines, además, representan una generación que ha sabido pararse después del sufrimiento. Y vamos a ver algunas versiones un poquito más actualizadas también. Permítanme ahora pasarle la palabra. Creo que primero, no sé, a Anki, podría ser. Y también pedirle que nos cuente un poco su opinión sobre la literatura del sur, la literatura africana, y si también ella lo desea, podría elaborar un poquito sobre las líneas de comunicación que vemos entre África, en los países de África, y otros países del sur. Since arriving in another third world country, Bueno, al llegar a otro país del sur, me sorprendí muchísimo al ver la diferencia entre Argentina y algunos lugares de Ciudad del Cabo. Las historias y lo que yo he leído de Argentina y las historias y los sucesos de otros lugares en Sudáfrica, y también cuando ustedes hablan del sur o cuando todos hablamos del sur, bueno, hay más de un sur. Nosotros somos distintos también. Pareciera que somos distintos en algunos aspectos. Para poder ilustrar un poquito más lo variado que es el sur, bueno, tuve que compartir también con Mia Couto, cuya obra es obviamente seguido desde las primeras historias y los primeros cuentos. Y la verdad es que al seguir un poco su obra, bueno, no hay ninguna librería que tuviera sus publicaciones. Y me pasó lo mismo en África con otros escritores, algunos escritores franceses que no han sido traducidos al inglés, por ejemplo, para Sudáfrica. O también vemos que no sabemos mucho qué se ha realizado en literatura francesa en África. O tampoco nos importa, pareciera, qué es lo que se escribe en portugués o en árabe, porque parte del continente pareciera sentir que el norte de África no es África, sino que es parte de Medio Oriente. Entonces encontramos estas ausencias, ¿verdad? El sur en sí mismo está como distanciado muchas veces. Entonces, regresar a Sudáfrica, el hecho de que yo soy blanca, el hecho de estar aquí con ustedes, muchas veces simplemente indica o ilustra esta disrupción que veo en mi país, esta tensión que todavía existe a nivel literario, esta tensión que es muy fuerte entre lo que es la raza, las razas, y que realmente ha existido desde hace varios años. La cátedra que yo estoy presentando, para mí en particular, como sudafricana, poder educarme sobre mi propio país, indica con leer un poco también la literatura, qué es lo que nos dice la literatura en lengua indígena. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que la gente dice cuando no le habla al oído blanco? Pensémoslo así, porque de muchas formas el eje noreste está muy presente, al igual que el norte-sur. Pero bueno, hablamos de el oído inglés. Bueno, ¿qué dice entonces? ¿Qué dicen los ingleses sobre nosotros? Yo tengo un colega negro, de raza negra, que él habla mucho sobre lo que se habla, bueno, me dice, Anki, ¿sabes lo que yo siento? Siento tu mirada acá, me estás observando, siento el ojo blanco observándome y juzgando todo lo que yo hago. Aunque no estés, yo siento con tu literatura ese juicio de valor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la gente no le habla a los blancos? ¿O qué pasa cuando no hablan los blancos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Eso realmente me ha interesado muchísimo en los últimos años, y es por eso que me involucré en un gran proyecto de traducción para poder tratar de dilucidar qué es lo que está por debajo
de la superficie de cada país. Porque bueno, si hablamos un poquito de África y Sudáfrica en particular, la literatura es solamente esto que estoy señalando con mis dedos, es este pequeño porcentaje, esta pequeña capa. Y la literatura ha sido increíble, con 2 premios Nobel de la Paz. Y fíjense, representa solo esto que estoy marcando con mis dedos. ¿Qué pasa más abajo? Y mismo qué pasa en ese rango. Eso es lo que me gustaría también profundizar y es una de las razones por las cuales tenemos la Comisión de la Verdad. La literatura, los testimonios del dolor, son parte también de esas otras capas, podríamos decir, del terreno en Sudáfrica. Muchas gracias. Gracias, buen día a todos. Yo estoy absolutamente perdido en relación a lo que voy a hacer en este curso, con esta sensación que Kutsi no va a entender porque yo estoy hablando en portugués, pero yo soy un biólogo y siempre di clases de biología, de una materia científica, como decía el rector, que se puede mensurar. Voy a hacer algo que yo no sé, que es muy bueno para mí, me gusta esto. Yo no estoy en el abismo, yo estoy totalmente en el abismo, no tengo retorno. Creo que es lo que se puede hacer entre las clases. Es muy poco. Y lo que espero yo es que por lo menos nazca un gusto de conocer, porque lo más grave ahora no es solo el hecho de que no nos conocemos, sino que perdimos el interés de conocernos. Entonces, si este trabajo que estamos haciendo ahora, digamos, suscita el deseo y empezamos a hablar del arte y del deseo, si es posible que esto ocurra, al final de nuestro trabajo nosotros seremos muy felices. Entonces, yo creo que es increíble el hecho de que somos vecinos, nuestras fronteras están muy cercanas. En una hora yo estoy en Sudáfrica, en una hora estoy en la capital de Sudáfrica. Sin embargo, yo no sé qué es lo que ocurre allá y ellos no saben qué ocurre en Mozambique. Y no es por el idioma, es porque nosotros no queremos saber. Entonces, esta es la gran batalla que tenemos que dar. Y tenemos que saludar al rector y John Kutsi por el esfuerzo y la universidad por el esfuerzo que están haciendo para que nos conozcamos más. Muchísimas gracias a los tres. Ahora nos gustaría dar la bienvenida a las voces de ustedes. Yo sé que hay un par de micrófonos, muchas gracias, que están dando vueltas, ¿sí? ¿No? Podemos ir compartiendo un poco este espacio con ustedes, que en definitiva sí han sido convocados especialmente en la visión del rector, en la visión del director del instituto, también en la visión del director de la cátedra, John Kutsi. Así que, ¿han tenido alguna pregunta en respuesta a lo que escucharon ahora o tal vez en respuesta a lo que tuvieron oportunidad de leer? Y además poder responder desde los inicios, porque nos tenemos que preguntar cuál es el origen, cuál es esa primera conexión con la poesía. En mi caso, fue la identidad blanca, fue la sabiduría, fue todo lo que en realidad estaba relacionado con Occidente. Lo que no leía en voz alta, porque yo era obviamente más bien poeta en las letras, poeta de los libros. Si pensamos en el apartheid, hubo una celebración muy importante en el pequeño pueblo donde yo vivía para poder liberar a Mandela. Mandela todavía estaba en prisión. Así que en aquel momento los activistas locales me pidieron que leyera un poema para esa manifestación, para ese momento. Y yo dije, bueno, sí, pero ¿qué voy a leer? ¿En qué idioma leería frente a tantas personas en esa gran manifestación? ¿No? Y me pregunté todo eso.
Así que en definitiva entré como en otra esfera donde entran en juego otros factores, ¿no? Yo podría leer un poema con ese pedido. ¿Por qué no siento la inspiración desde dentro mismo? Obviamente todos conocen a Mandela, todos saben lo que ha pasado, ¿no? En cárcel tantos años. Pero bueno, empezar a analizar toda esa situación y tener yo un rol de oratoria en ese momento, pensar si hablaba en mi idioma o pensar si los iba a abordar en aquel momento con algún dialecto o algún idioma local. Así que esa mañana incluso pensé, ¿cómo vestirme? ¿Qué me pongo? Como poeta del discurso oral, ¿cómo podría presentarse? Así que todo eso atravesó mi pensamiento y me llevó a otro espacio en donde tuve que decidir que debía respetar a la audiencia, respetar las demandas de la sociedad. En primer lugar pensé todo eso, estar disponible para la expresión de un pueblo. Y no necesariamente estar vinculada a la idea del poeta de estar en la privacidad del papel, ¿no es cierto? Entonces tuve que salir del papel. Y sin dudas, lo analicé, lo reflexioné, y la verdad es que la identidad realmente me costó asumirla. Yo voy a contar una historia también. Yo tenía tal vez 17 años cuando cuando pensé en entrar en el movimiento de libertación, cuando todavía era clandestino eso. Y yo voy a abreviar la historia. Yo vivía en un barrio pobre de la periferia de mi ciudad y había una sala oscura. Todo era hecho de manera muy oculta. Y yo era el único joven blanco en una sala con otras 40 personas y había algo como un juzgado que evaluaba si los candidatos estaban listos para pertenecer al movimiento. Entonces ellos hacían eso a través de algo que llamaban la narrativa del sufrimiento. Es muy curioso el nombre, ¿no? Cada cual llegaba y decía cómo había sufrido en su vida, que es algo un poco, un ritual que tiene que ver con un ritual cristiano, un sufrimiento como una situación que purifica. Y yo empecé a escuchar los testimonios de los hombres más viejos que habían sufrido en realidad. Y yo pensé, yo no sufrí nada, yo voy a escapar de acá. Y cuando llegó mi momento, mi turno de hablar, yo estaba tan confuso que pensé, voy a decir una gran frase, que yo sufrí porque vi que los otros sufrían. Y cuando llegué, me quedé callado, no pude decir nada. Y la persona que estaba en la mesa decía, pero usted no es el joven que escribe el poemas en el diario. Entonces, bueno, usted puede estar acá con nosotros. Nosotros queremos la poesía. Entonces yo me di cuenta que lo que vos preguntás de las identidades, son varias las identidades del sur. Hay muchos espacios de sur, hay muchas identidades en África. Y África vive de una manera, Sudáfrica vive de una manera, Mozambique de otra. Sin embargo, todos ahí hablábamos en portugués y eso ya significa una cierta afinidad cultural que uno se siente que pertenece a eso. Entonces, yo creo que las identidades tienen que ser llevadas de manera más tranquila, porque ellas no son así tan categóricas, por suerte para nosotros. Bueno, sin dudas también sería una respuesta larga, pero vamos a limitarlo a la poesía, porque hay cosas que están sucediendo que son muy interesantes en Sudáfrica. La poesía en particular
ha sufrido una metamorfosis en una variedad de factores que empieza a tomar de distintas tendencias indígenas que se han reunido. Entonces, por supuesto, tenemos a nuestros propios poetas que durante siglos y siglos han sido quienes han trabajado con la poesía en comunidades indígenas. Y esto ha generado un efecto de espiral hacia, digamos, otras narrativas y otras poesías indígenas que ahora empiezan a influenciar relacionadas con el rap, porque el rap ha venido de Estados Unidos y lentamente comienza a ingresar a los pueblos indígenas y el rap está tomando, obviamente, un rol importante en la poesía indígena. Vemos también las demandas internas de la música, ¿no? Como la música también se plantea firme. El rap en distintos pueblos, en distintos lugares, suena diferente. Sin dudas tiene una influencia y lo que también se ha desarrollado es lo que se llama la palabra oral, el spoken word. Es algo increíble, especialmente las jóvenes mujeres. Tengo mis dudas también con esta corriente de spoken word, porque se dirige a una audiencia en particular y de alguna manera tendría que ver con crear a un artista en un punto. Se propone la creación de un artista, pero ahí también tenemos una diferencia, ¿no? Quien interpreta, porque el intérprete está totalmente vinculado a una audiencia, mientras que un artista no necesariamente. Entonces, el primer impulso no puede ser la audiencia para el artista. Y les digo a mis alumnos muchas veces, si ustedes escriben un libro de frases o si ustedes se dedican a esto es un trabajo directamente dirigido a una audiencia. Pero siempre hay que mantener un diario, un registro que nos sirva para desafiarnos a nosotros mismos, para irnos a los pensamientos privados, los más difíciles. Ahí es donde aprendemos el lenguaje. Es un lenguaje que, a ver, lo que está en Facebook es lo que se puede pronunciar, lo que se puede decir, la palabra que corre del boca a boca. ¿Pero por qué pasé a Facebook? Bueno, no sé, no importa. Esa sería la parte, digamos, de la poesía en Sudáfrica. Hay muchas Áfricas, ya lo dijimos, y hay algo común, que hay dos momentos. El momento en que África tiene que afirmarse y negar quién estaba negando a África, entonces es un momento de afirmación positiva, de construcción de una imagen de autoestima. Y después hay una contraparte, porque a una cierta altura se creó un estereotipo que la literatura africana tenía que ser así. Era un pasaporte que se exigía que el autor africano tenía que ser tener un comportamiento determinado y hablar de ciertos temas. Y hubo un amor, una complicidad entre los africanos que creían que debían hacer eso porque era la puerta que se les abría y el mercado que les publicaba, muchas veces publicaba por razones políticas de apoyo y solidaridad. Yo creo que estamos, digamos, dando vuelta a una página. Gran parte de los jóvenes africanos escriben porque quieren escribir, están libres, no tienen que hacer una prueba de su africanidad. Y este es un momento muy feliz porque por primera vez los africanos en el mundo no quieren ser aceptados por ser africanos, sino porque son artistas y escritores, por ejemplo.
el desconocimiento no es tan recíproco. Los africanos tienen de Latinoamérica, digamos, una imagen más clara, mistificada, lógicamente. Sin embargo, saben, los jóvenes escritores de Mozambique saben y leyeron, por ejemplo, Borges, tal vez no otros, Sábato, por ejemplo, pero por lo menos conocen que Sábato es un escritor argentino y es distinto de ser, por ejemplo, chileno o brasileño o colombiano. Sobre todo los nombres que son conocidos universalmente llegan a Mozambique. Lo que se llamó realismo mágico tuvo mucho impacto en Mozambique. Yo hablo de Mozambique porque otras Áfricas yo no tengo competencia para hablar. Pero la gran influencia fue la influencia de Brasil. Brasil fue una especie de luz. Brasil nos guió en el desarrollo de la poesía y de la prosa de Mozambique por razones que son fáciles de adivinar. Nosotros somos más hijos del punto de vista literario, más hijos de Brasil que de Portugal o Angola o cualquier otro país. Aunque los autores famosos de Sudamérica se estudian en las universidades y a pesar de que influyen la prosa de Afrikaans en particular, en que yo escribo, por ejemplo, no termino de ver, digamos, una vinculación suficiente. Bueno, Sudáfrica es extraña, ¿no? Porque siempre se nos acusa de pensar que somos excepcionales, que nosotros nos creemos distintos del resto y por lo tanto es como que no es necesario que aprendamos. La gente nos ve y bueno, simplemente ellos piensan lo excepcionales que somos. Pero la verdad es que esta es una influencia bastante agotadora, podría decir. Al mismo tiempo, el deseo y el interés ahora está puesto en lo que sucede en los Estados Unidos, en lo que es los Estados Unidos con la comunidad blanca. Y de un modo muy problemático, porque Sudáfrica de alguna manera está asumiendo la jerga afroamericana, el vocabulario, los eslogans afroamericanos de un grupo minoritario. Esto se está asumiendo en Sudáfrica, en donde estamos con la mayoría, en los que estamos y en los que dicen que están en el poder. Bueno, es otro debate, no importa, pero de alguna forma este es el vínculo que estamos viendo, la influencia de los rappers, la influencia de esta jerga, el cine, la literatura, sin dudas, viene de ese grupo. Es interesante, sin dudas, para Sudáfrica y más interesante para Sudáfrica que para el resto del continente. Y creo que Borges y en menor punto Cortázar, bueno, sí, son en Sudáfrica lecturas más bien contemporáneas y tienen una influencia. Y después también García Márquez, si hablamos un poquito de lo contemporáneo. Pero la generación posterior a esta creo que no ha tenido penetración, excepto Bolaño quizás. Pero en la literatura contemporánea, argentina en particular o de Latinoamérica en general, la verdad es que la literatura es bastante desconocida en Sudáfrica, debería decirlo. Es interesante porque uno de los escritores me dijo, cuando leas Márquez por primera vez, y ahí se dio cuenta, es todo africano, ¿no? Toda la noción de que algunas cosas pueden ser otras detrás de algo. Bueno, todo esto es muy africano. Entonces, en un punto creo yo que sí, los africanos están escribiendo como los sudamericanos. La pregunta es sobre los dos libros que se están lanzando ahora. Yo no leí el libro de Enki, yo leí esta semana algunos fragmentos de algo que se tradujo al portugués o español y me fasciné. Yo quiero el libro en español, voy a pedir al rector.
Porque hay un cierto momento en que se pone la cuestión, ¿qué es lo que hace un escritor durante el momento en que una nación entera se empieza a mirar el pasado que tiene que ser rompido, la cuestión de la verdad, la justicia? ¿En qué lengua perdonamos al otro? ¿En qué lengua lo juzgamos? Y la diferencia de mundos, de quien está en un aparente diálogo que tiene varios equívocos después, me hizo acordar algo que yo, digamos, vi, que era que alguien en una pequeña vila en Mozambique iba a ser juzgado, y cuando la primera pregunta fue, él se presenta y empezó a decir: yo soy fulano, hijo de fulano, nieto de tal, y el juez dijo: no, yo no necesito tantos nombres. Y él dijo: excelencia, no son nombres, son personas y están acá. No, yo no los veo. Soy yo, estas personas soy yo. Entonces, de principio, ¿no? De inicio, la persona que era juzgada pertenecía a un universo cultural y ético que era diverso del que iba a juzgar. Y esta cuestión solo se puede resolver si el escritor, que tiene que ser la mejor entidad que mejor puede resolver eso, es un escritor, es buscando una lengua, y el libro es fabuloso en este aspecto. Bueno, la noción de Ubuntu tiene que ver con la segunda clase en realidad. Y no lo voy a vincular al universo africano, al universo negro, porque no tengo esa competencia. Lo voy a vincular con Sudáfrica, con el sur de África, pero mientras venía aquí a Buenos Aires leí el libro de Mia, y la esencia de su libro, que sin duda tiene que ver con los humanos y los leones, y justamente las piedras fundamentales de la filosofía, la conexión que tiene que ver, y una conexión humana, una conexión muy sólida. Entonces, no solamente es imaginar, no solamente es empatizar, sino ser. Y eso es lo que muchas veces nos hemos olvidado. Yo me fascino por la manera como no se puede decir con la misma alma las cosas que todos quieren decir. Entonces, lo que yo fui haciendo fue, yo tenté en primer lugar abrir la puerta a la oralidad, hacer que la oralidad, digamos, impregnase la página y la norma de la escrita, y, digamos, destruyese la escritura, perdón. Después empecé a hacer que las voces que tienen el ritmo, la musicalidad, hiciera que el portugués fuera más dulce. Yo tuve una gran ayuda que fue Brasil. Brasil hace eso hace 4 siglos, y la manera como los brasileños fueron capaces de transformar la lengua portuguesa en algo más dulce, más ritmo,
más rítmica, fue algo realmente, fue muy inspirador para mí. Yo no hice el trabajo solo, como eso no se hace en laboratorio, se hace en la vida. Y hay varios escritores en Mozambique y Angola que están, digamos, probando el límite de la lengua portuguesa para que ella pueda tener una frontera más plástica para poder decir las cosas de manera más africana, digamos. Bueno, es una pregunta muy puntual, porque la verdad es que muy pocas personas en la sala quizás conocen el libro a lo cual se refiere, ¿no es cierto?, la antología de los 51 poetas. Es una antología que ha sido en parte traducida al español, publicada el año pasado, y en realidad diría dos cosas puntuales. Primero, el tipo de poesía que yo admiro no es la prosa que yo escribo. Y además, tengo una relación muy peculiar con el idioma inglés. Al mismo tiempo, es el idioma en el que yo escribo y para mí es un idioma extranjero. Así que, sin dudas, no me hace sentir como mi lengua madre en un sentido metafórico. Algo que también quizás explica la reacción que usted ha tenido con mi elección, ¿no?, de prosa y de poemas. Yo diría que el rol de la literatura para cualquier persona, en realidad, ya sea que tenga 18 años, que tenga 18 años u 80 años, para mí el rol de la literatura es aquel que intensifica la vida. Nos sentimos más vivos que nunca ante la presencia de la literatura. Y diría que la literatura me enseñó cómo amar, cómo odiar, cómo estar triste, cómo ver al universo. Es la literatura. La literatura intensifica el mundo que nos rodea. Es por eso que pienso que es fundamental que todos debieran estudiar literatura, especialmente los abogados, los ingenieros también. Todos deberían leer los libros principales, las obras principales, para poder presenciar esa capacidad que nos brinda la literatura de capturar esa esencia que no se dice, que no se pronuncia. Porque en definitiva logra ampliar nuestra conciencia interna de estar vivos. Yo puedo, digamos, hablar de mi experiencia con la literatura. Cuando yo era adolescente, yo tuve la crisis llamada la crisis de identidad, la crisis de elección. Tenemos que elegir ser solamente una persona, y la poesía me salvó, fue mi terapia, porque me indicó que yo tenía muchos dentro de mí mismo y yo podía ser muchos, y yo tenía acceso a la pluralidad de identidad que me habitaba. Y hay otra cosa, tenemos miedo de no saber. Yo soy científico también, y eso se tornó, confundió el sentimiento de seguridad en el mundo con la seguridad. Nosotros nunca somos totalmente potentes, y eso no es posible porque la vida tiene cosas complejas que nosotros no entendemos, y tiene misterios. Tenemos que tener esta relación del placer, del gusto, y la literatura nos devuelve la idea de que no tenemos que tener miedo de lo que no sabemos, y eso es fundamental. Para mí no existe una hora de escribir. Yo siento que escribo todo el tiempo, mismo cuando no tengo un papel, una virome, una computadora. Yo creo que escribir es una relación que se tiene con el mundo, una relación que intenta preservar la capacidad de digamos, espantarnos, esta supervivencia de la infancia
dentro de nosotros. Y eso me trae mucha felicidad. Después, también hay algo que ocurría en mi infancia. Mi familia pensaba que yo era un poco retrasado mental, porque yo no hablaba, porque yo... Mi gran juego era estar sentado en la calle viendo la gente pasar y pensando una historia para esas personas. O sea, yo era un poco retardado, o sea, retrasado mental. Y ese es un gran fascinio, que las personas están hechas de historias y que hay una historia que no se cuenta y que se cuenta por la mitad y que está el trabajo de adivinar en los otros una historia. Y este es el gran fascinio de la escritura y del arte en general. Quisiera agregar también algo a la pregunta anterior. Por eso es que uno debe leer literatura, ¿no? Para poder saber qué es lo que se ha dicho y cómo se ha dicho. Porque uno tiene muchos sentimientos, muchas sensaciones. Cuando uno es poeta, queremos decir esto, queremos decir lo otro. Y después, con un poema, lo podemos decir a la perfección. Y cuando leemos otro poema, podemos entender qué queríamos decir nosotros. Y al leerlo podemos entender ese hilo fino que nos va llevando a poder expresar lo que queremos. Quizás es porque ahora ya soy, más grande y muchas veces mi escritura hoy en día surge porque otra persona no dijo lo que habría que decir. Y yo digo, ¿por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué nadie dijo esto? Hay una división, hay una brecha que no está siendo cubierta, que no está siendo salvada, especialmente en los países del sur. Eso es lo que hoy en día me motiva y me inspira. Pero leer es fundamental para formarnos. Y si queremos ser escritores, si queremos entender qué es lo que sucede y dónde está esa brecha, tenemos que sin duda leer. A nosotros, el norte nos ha limitado a nosotros, el norte nos ha señalado, nos ha citado como el sur. En el Parlamento de Sudáfrica tienen mapas de China que ilustran a China como el centro del mundo y después hay otros mapas en donde giran a África y pusieron a Sudáfrica en el norte. Y hay micros con niños en donde, llevan a los niños a visitar el Parlamento. Y esto desestabiliza un poco las cosas y está ilustrado en el Parlamento. Hay mapas en donde está al revés, pero nos han citado como el sur. Ese es el punto. Otros nos han llamado y señalado como el sur. Me gusta mucho equivocarme. Esta es la mejor forma de hacer arte. Vos mencionaste la danza. Yo sufro una cosa muy fuerte. En África hay un momento que se dice, vamos a bailar, y ahí yo estoy excluido, yo no existo bailando. Entonces yo cuento esto porque es imposible explicar a un amigo mío que yo no sé bailar, es imposible. Él piensa que, digamos, es una afectación mía. Y eso en un país en que hay 9 verbos para decir bailar. Bailar no es una sola cosa. Si yo traigo un recuerdo, un regalo para alguien y si la persona quiere expresar una gratitud que está más allá de la palabra, ella baila. Y hay bailes como rituales de muerte, de pasaje, de nacimiento. Hay 9 verbos para decir esto que nosotros decimos como un único verbo. Entonces, yo escribo porque no sé bailar, tal vez por eso. A mí me gustaría que mi palabra pudiera tener esa belleza. El día que yo empiece a bailar, no escribo más.
Volviendo un poco al futuro del diálogo, acuérdense que durante el pasado, Sudáfrica, el gobierno del apartheid, justamente envió a la policía aquí a Argentina y a Chile para aprender métodos de tortura. Así que lamentablemente ha habido conexión. Ahora es momento de marcar una conexión literaria, ¿verdad? Impulsar la conexión literaria. Pero bueno, volviendo a esta pregunta, el compromiso con el norte. Bueno, pero ojo que el norte está en grandes problemas. El norte ha estado diciéndonos, bajando línea durante décadas respecto de cómo debíamos ser, y ahora están en problemas, ahora nos temen a nosotros, ahora nos tienen miedo de que de alguna manera subamos, de que lleguemos allá, de que empecemos a tomar sus tierras y demás, ¿no? Pero de todos modos, al estar aquí sentados, también todos sabemos que al momento en que, por ejemplo, yo pisé el aeropuerto y sé que puedo ir al norte, yo también sé que no soy de ese lugar. Enseguida me doy cuenta, aunque vaya al norte, que hay otra forma. Hay otra atmósfera, otro esquema de privilegios. Ellos piensan en caridad, en beneficencia y demás, y otros fundamentos que son distintos, diría yo, y tenemos otra identidad. Nuevamente, aunque nos hayan absorbido, aunque nos hayan usado, hay técnicas, sabemos que hay una técnica muy de antaño que es utilizar a una población hasta donde realmente rinda sus frutos y después obviamente se deja de lado. Me han dicho, cuando yo era muy joven y escribía poesía, me dijeron, no escribas sobre política, olvídate. Mañana el apartheid se va a ir, no escribas. Escribí sobre el universo, escribí literatura universal. Pero bueno, la verdad es que de alguna manera yo quería dejar de lado eso, escupir esa situación, escupir esa noción y sin importar lo que angustie a las personas o lo que angustia a las personas es lo suficientemente importante como tema de narración. Y aunque se escriban cosas en contra de los gobiernos o los poemas y demás, sabemos que tal o cual poema de alguna manera es como una curita que nos ponemos en una herida profunda. Y no importa que esa sea la intención. Está bien poner una curita, poner un vendaje en una herida. Y cuanto más grande soy, más siento que nosotros estamos también ocupados con los temas universales. El tercer mundo está ocupado con los temas universales. Ayer fui al museo y en la parte de arriba está la exhibición de Yoko Ono y abajo una mujer que pudo encontrar la manera de presentar testimonios y registros de los actos terribles del gobierno anterior. Bueno, ahora, ¿cómo presentarlo como exhibición de arte? Fue increíble. Yo pensaba, acá tenemos el tema universal, de alguna forma, ¿no es cierto? Y no tanto lo que se presentaba en el primer piso. Y muchas personas decidieron ir a la exhibición que estaba en planta baja. Entonces, la noción de universalidad no solamente tiene que permitirnos esta marca que nos pone el norte a nosotros. Bueno, la verdad es que entiendo mucho el espíritu detrás de tu pregunta. Y en mi experiencia, el norte no está interesado en lo que piensa el sur. Lo que sí está interesado y está preparado para escuchar es qué piensa el sur del norte como expresión de lo que el sur piensa del norte y no como pronunciamiento sobre el norte. Por ejemplo, el norte está preparado para
escuchar la crítica de la literatura del sur sobre la literatura del norte, pero no los comentarios en general, comentarios como expresión de lo que piensan los intelectuales del sur, o sea, la expresión propia del sur. Yo creo que puedo intentar decir algo muy rápidamente, sin responder la última cuestión. Nosotros del sur creamos nuestro propio sur, nos reproducimos nuestro mundo que creemos que es nuestro mundo cultural y rico, y tenemos nuestras periferias que creemos que probablemente no nos entiendan. Yo quiero llamar la atención para algo que es que las categorías que nosotros tomamos ahora como siendo serias y de lo universal, local, sur, norte, es algo que tiene que ser cuestionado, porque yo no sé si los temas que tratan las escrituras del sur y del norte y los lectores del sur y del norte, si son tan distintos. Nosotros hablamos siempre de lo mismo, sobre el miedo, la soledad. Eso no es algo del sur o del norte. El miedo de nuestro destino. Entonces yo creo que nosotros damos mucha importancia a esta cuestión, y probablemente en el norte no hay un seminario como este para discutir cómo en el norte ve el sur o algo así, pero yo creo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, o sea, crear y crear sabiendo que estamos a crear para los otros, y los otros no importa que sean, ellos no son visibles del sur o del norte, ellos pueden estar en cualquier categoría, y eso es con lo que nos tenemos que importar. Con ustedes, John Coetzee, Anke Kruk, Mia Couto, con ustedes del Instituto de Artes, Carlos, muchísimas gracias a todos y bienvenidos a Argentina.